Todas y a todos, me presento, soy Lorena Sánchez, soy la responsable de formación y salud laboral de la FSMC Madrid. Quería daros la bienvenida y las gracias a todos por vuestra asistencia y participación en las jornadas. Dar las gracias a los compañeros y compañeras que organizan estas jornadas todos los años y en especial a Isa por haber querido contar conmigo. Son mis primeras jornadas, para mí ha sido todo un descubrimiento y voy a intentar que no sean las últimas a partir de ahora. Hoy vamos a hablar en esta mesa sobre la desigualdad y los sesgos en la inteligencia artificial y en la digitalización. Es un tema que genera mucho debate, muchas opiniones. Haremos la ronda de preguntas y respuestas al final. Intentaremos ajustarnos lo máximo posible al tiempo. Y voy a dar paso, va a empezar Sonia. Sonia Álvarez Enríquez es secretaria de Igualdad y responsable de Política Territorial de UGT Madrid. Es técnica superior en Administración y en Finanzas y Administración. Laboralmente lleva 20 años trabajando en la empresa Airbus. Lleva 18 años como miembro del comité de su empresa en representación de los trabajadores y las trabajadoras, 14 de los cuales es presidenta del comité. Además, lleva alrededor de 3 años negociando planes de igualdad a nivel estatal en representación de la Federación de la Industria, Construcción y Agro de la UGT. Voy a continuar presentando a Virginia y así luego vamos organizándonos. Virginia Carcedillera es licenciada en Derecho por la Universidad de la Deusto, tiene un máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED, ha realizado también el curso de técnico en Asuntos Europeos y el máster europeo de Fundraising promovido por la plataforma de ONG, así como el programa de Dirección General de IES, el Business School de la Universidad de Navarra. Actualmente es secretaria general y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de la Fundación 11, así como vicepresidenta ejecutiva de las asociaciones Inserta. Son entidades expertas en el empleo y la formación de personas con discapacidad de la Fundación 11. Además, es patrona de la Fundación 11 Perro Guía, es miembro de los consejos de administración del grupo Ilunion y de la agencia de noticias Servimedia, así como de la junta directiva de Ready e Icon. Ha sido galardonada con el premio Women in Retail por la inclusión en 2023 y el premio Docs Diversidad 2025, en los que se promueve el desarrollo económico y social de las personas con discapacidad a través de la educación, el empleo, el desarrollo de habilidades, la formación y la accesibilidad universal. Además, es impulsora de proyectos innovadores focalizados en la inteligencia artificial. Actualmente está liderando desde su dirección el desarrollo y puesta en marcha de estrategias de transformación con alto impacto social en las organizaciones a través de tecnologías altamente disruptivas, donde destaca la inteligencia artificial por ser una tecnología transversal. Y para finalizar, expondrá Fernando García Payás. Él ha sido rider, es presidente es presidente del comité de la empresa Globo y responsable confederal para plataformas digitales en la UGT. Así que ahora empieza Sonia. Pues nada, buenos días otra vez a todos y todas. Voy a poner mi presentación. Aquí. Se pone aquí. Bueno, buenos días a todos y todas. Dentro de esta gran jornada, ¿no? de este curso que vamos a hablar de la IA y de la tecnología, hemos creído necesario hacer un pequeño paréntesis para poder hablar de los sesgos. Ahora se oye demasiado. Aquí se oye mejor. Es que como he estado atrás y no se oía nada, me he puesto aquí un poco obsesionada con que oiga las personas de ahí atrás. ¿Se oye bien? ¿Ahora se oye bien? Bueno, vale, pues en esta mesa que vamos a hablar de la desigualdad en la IA y en la tecnología, realmente vamos a hablar de los sesgos de género en la IA, ¿no? Y queríamos, hemos visto necesario introducir una pequeña ponencia, que es la mía, de los sesgos analógicos, ¿no? O los sesgos cognitivos, realmente los sesgos que tenemos las personas, no solamente hablar de la inteligencia artificial, con el fin
de que cuando hablamos de sesgos, que todos y todas, pues sepamos bien lo que son, lo que suponen y lo que trasladamos realmente a esa programación, ¿no?, de la inteligencia artificial, digamos, el buscar la base de por qué tenemos esos sesgos de género en la inteligencia artificial y en la tecnología, que después pues, entrarán en más detalle pues, los compañeros de mesa. Entonces voy a empezar hemos hecho una pequeña presentación, pues eso, ¿qué son los sesgos de género, ¿no? Los sesgos, primero los sesgos. Hay sesgos de diferentes tipos, pero en esta mesa nos vamos a centrar en los sesgos de género. Pues un sesgo, lo que la Real Academia de la Lengua Española define como sesgo es la oblicuidad o torcimiento de una cosa hacia un lado, ¿no? El concepto se utiliza también simbólicamente para mencionar la tendencia o inclinación de algo, ¿no? Y hemos puesto el vaso de ejemplo, ¿no? Es una tendencia hacia un concepto, ¿no? Un sesgo cognitivo, que es lo que vamos a hablar, es una característica particular de una persona que incide en el proceso de su información y que se reconoce como prejuicio cognitivo, es decir, es la clase de distorsión que nos afecta cómo percibimos la realidad. Existen sesgos conscientes y los inconscientes, ¿no? Los conscientes son aquel prejuicio que como persona lo reconoce, que es consciente de que lo tiene, ¿no? Y de cómo piensa y siente, ya sea como positivo o negativo. Y los sesgos, por ejemplo, ¿no? Pues un ejemplo, no me gusta trabajar con gente joven porque no tiene experiencia. Lo reconozco y lo digo abiertamente, ¿no? Eso es un sesgo, ¿no? Y los inconscientes, que es un prejuicio que la persona no reconocemos como tal, ni lo percibimos de manera deliberada, que actúa en nuestro cerebro de manera automática y que influye en decisiones y actitudes, ¿no? Sin que nos demos cuenta, ¿no? Y he puesto el ejemplo de que una jefa contrata a personas candidatas que fueron a su misma universidad, y no porque son las más calificadas, sino porque a la persona que tiene que hacer la selección, pues su cerebro asocia esa universidad como personas con competencia y además le da confianza. Vamos a centrarnos, evidentemente, en los sesgos inconscientes, que son los que realmente estamos trasladando a la IA, porque los conscientes debemos corregirlos, ¿no? Un sesgo inconsciente de género, pues no, son aquellas creencias inconscientes que todos tenemos, hombres y mujeres, basados en los estereotipos socioculturales, ¿no? en nuestra educación, con los que nos hemos educado en cuanto a roles y capacidades, ¿no? Se trata de ideas, prejuicios que hemos mamado, ¿no? Que nos han transferido y que se activan de forma automática, ¿no? Y que influyen en nuestra forma de percibirnos. Quiero poneros un vídeo a ver si se oye y se ve bien, porque es un ejemplo buenísimo de esto que os estoy contando. ¿Crees que existen sesgos de género en los procesos de selección? Para responder esta pregunta usaremos un estudio científico llevado a cabo por la Universidad de Yale, cuyo objetivo era comprobar si se valoran igual las competencias de hombres y mujeres. Para realizar el estudio se crearon dos currículums idénticos, salvo un pequeño detalle, el nombre del candidato. Uno de los currículums correspondía a Jennifer y el otro correspondía a John. Estos currículums fueron enviados a un total de 127 profesores y profesoras de las universidades con mayor tradición científica de Estados Unidos. Los resultados fueron concluyentes. En una escala de valoración del 1 al 7, John obtuvo una media de 4 y Jennifer 3,3. Además, a la hora de pactar el salario que merecían percibir uno y otro, consideraron que John merecía cobrar $30.328 y Jennifer 26.508, un 14% menos que John, a pesar de que los currículums eran idénticos. Es importante destacar que tanto hombres como mujeres valoraron mejor a John y ofrecieron mayor salario. Tampoco influyó la edad ni los niveles de responsabilidad. Por lo que podemos afirmar que está científicamente demostrado que existe un sesgo de género en los procesos de selección. Volvemos a la presentación.
Bueno, es un ejemplo. Posiblemente hayas escuchado hablar de los sesgos y cómo estos, de manera inconsciente, nos condicionan para tomar decisiones. Totalmente de acuerdo con el comentario que ha hecho. Bueno, esto es un ejemplo de un sesgo de género que no tiene nada que ver con la IA, ¿no? Esto es un sesgo de género, un estudio que se ha hecho con las personas, ¿no? Partiendo de un mismo currículum, es la misma persona, solamente que han cambiado el nombre. Y es el mejor ejemplo que hemos encontrado para poder explicarlo, ¿no? Los sesgos de género realmente están basados en los estereotipos socioculturales, como he dicho al principio, ¿no? Y es las creencias de cómo deberíamos comportarnos como mujeres y como hombres de acuerdo a unas pautas de la sociedad desde que nacemos, ¿no? En cuanto a lo masculino o lo femenino. Desde que nacemos, pues a los niños y a las niñas se nos trata de diferente manera. Pues a los niños se les asocia con tonos, colores fuertes, con juguetes de construcción, coches, animales agresivos, dinosaurios, con funciones electrónicas y mecánicas y con profesiones como pilotos, policía, etcétera, ¿no? Y a las niñas, pues desde el primer momento se nos asocia con tonos rositas, pastel, con peluches, bebés, con animales de fantasía, sin funciones electrónicas ni mecánicas y con profesiones relacionadas con belleza y cuidados. Ejemplos clarísimos de los estereotipos de género, de los sesgos de género que tenemos, ¿no? Siempre habrá alguien, espero que no sea así, ¿no? Pero cuando ponemos estos ejemplos, hablo de las mayorías, ¿no? Las mujeres pensamos, la sociedad, que somos emocionales, mientras que los hombres son relacionados como racionales. Las mujeres pensamos que son mejores en los trabajos que implican cuidados y los hombres mejores en ciencias y matemáticas. Las mujeres somos más cariñosas, comprensivas, mientras que los hombres son fuertes y dominantes. Las mujeres trabajamos mejor en equipo, pero los hombres tienen mejores dotes para tomar decisiones. La maternidad se piensa que nos impide que nos centremos en nuestro trabajo, ¿no? Y mientras que los hombres, en este caso, son el sostén de la familia. O las mujeres no tenemos suficiente autoridad para ocupar cargos directivos, mientras que los hombres, pues, creemos que son mejores líderes. Existen tres grandes tipos de sesgos de género. El androcentrismo, que implica la identificación de lo masculino con lo humano en general, invisibilizando a las mujeres. No hace falta poner ejemplos, ¿no? Aquí tenemos claro a uno. El siguiente también, ¿no? Insensibilidad de género, pues que no se considera el sexo y el género como variables, ¿no? Sino que no se les cuestiona efectos diferenciados en hombres y mujeres y por ello se tiende a perpetuar las desigualdades. Digamos que el primero y el segundo tienen pues un denominador común. Y pues el doble estándar. Este es más normalizado. Utiliza diferentes criterios para tratar y evaluar situaciones o problemas parecidos o idénticos para ambos sexos. Por ejemplo, pues una mujer asertiva es vista como una mandona, mientras que un jefe, que es lo mismo, pues es visto como un líder, ¿no? Un hombre que trabaja mucho es visto como ambicioso y, sin embargo, una mujer que trabaja mucho, pues la ve como que descuida el cuidado de su familia, ¿no? Y pues se aplaude a los hombres cuando un hombre hace alarde de cuidar a sus hijos, de ser un padrazo, se le aplaude, ¿no? Se le reconoce eso, sin embargo, una mujer es nuestro trabajo, nuestra tarea y por eso no se nos reconoce todo el esfuerzo que hacemos, ¿no? Pero bueno, tanto hombres como mujeres tenemos sesgos de género y los aplicamos de la misma manera, inconsciente. Sesgos en la educación. Sí, hay muchísimos estudios, ¿no? Que desde esta educación sociocultural, ¿no? Pues parten sobre todo los sesgos en la educación. Y es que presuponemos que ciertas capacidades son innatas a los hombres y otras a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ellos están más capacitados pues, para las profesiones STEM y nosotras pues para las profesiones que tienen que ver con las tareas de cuidados, ¿no? Y
pues hay muchísimos estudios sobre esto, ¿no? Y un ejemplo que hemos puesto es la distribución de alumnos matriculados en el ciclo de grado medio por familias profesionales en el curso 23-24. Y bueno, las barras marrones son las mujeres y las barras azules son los hombres. Como veis, pues al final, pues sanidad, servicios socioculturales a la comunidad, imagen personal, textil, confección y piel, industrias alimentarias, ¿no? Mientras que informática y comunicaciones o electricidad electrónica, transporte y mantenimiento de vehículos, o sea que está claramente diferenciada los sesgos de género a la hora de declinarnos por una orientación académica u otra. Los sesgos en la maternidad. Es un tipo de sesgo, ¿no? que considera que la mujer, cuando son madres, somos menos competentes o estamos menos implicadas en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que se cree es que la maternidad tiene repercusión directa. Lo que se cree, ¿no? Es que tiene repercusión directa sobre el empleo y así está demostrado, ¿no? Que las mujeres cuando somos madres hay un punto de inflexión en nuestra carrera profesional que eso afecta también a nuestro salario y finalmente pues afecta incluso a nuestras pensiones, ¿no? Y es el punto de inflexión de los sesgos en la maternidad, ¿no? Cuando una mujer es madre, pues espera que en muchos casos solicite una reducción de jornada, cuando pues no tiene por qué ser así, ¿no? Algo que no ocurre con los hombres. Los hombres, si son padres, pues no se les espera que pidan una reducción de jornada, incluso si se le propone que pida una reducción de jornada para cuidar a sus hijos, pues piensa que qué van a pensar de él sus compañeros cuando tengan que pedir una reducción de jornada para cuidar a sus hijos, ¿no? O a las mujeres se les ofrecen menos oportunidades, tienen menos acceso a puestos de promoción, algo que no ocurre con los hombres cuando son madres, ¿no? Porque el sesgo inconsciente piensa pues que va a faltar más al trabajo o que no va a poder quedarse a las reuniones estas que se ponen a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Porque tiene que ir a cuidar a sus hijos, porque es su obligación cuidar de sus hijos, ¿no? O también reciben peores valoraciones. Hay estudios que demuestran que reciben esto y que bueno, pues que tienen menos remuneración invariable y caen en picado. Estudios que están hechos, pues una mujer, no voy a entrar al detalle de los datos, una mujer con hijos tiene un 36 menos de oportunidades de acceder a un puesto de trabajo que un hombre con hijos. Sesgos en la salud. Se ha hablado en alguna ocasión de los sesgos que hay en la salud. Realmente las pruebas ensayos clínicos que se hacen en hombres, ¿no? Y después pues se deducen los resultados en las mujeres, pues cuando tenemos diferencias biológicas importantes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del infarto de miocardio. Pues todos sabemos cuáles son los síntomas del infarto de miocardio, pero todos sabemos los síntomas en los hombres. No conocemos los síntomas que tienen las mujeres, ¿no? Y esto conlleva este sesgo, ¿no? En la diagnosticación y tratamiento de algunas enfermedades, pues nos llevan pues sí, a responder tardíamente y, por ejemplo, ¿no? Pues un infarto de miocardio que una mujer no sepa cuáles son los síntomas, pues puede llevarte a la muerte, ¿no? El no ir corriendo a urgencias a que tenga los síntomas de que te está recibiendo un infarto. También hay desigualdad de género en la atención sanitaria, también lo hemos hablado aquí. Y es que las mujeres estamos infradiagnosticadas e infratratadas. Hay estudios que para un mismo problema de salud, en muchas ocasiones, no se realizan los mismos esfuerzos en cuanto a pruebas diagnósticas, y esto está demostrado con pruebas, ¿no? Hay un instituto, el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, pues que hay evidencias importantes a la hora de tratar a pacientes, ellas tienen menos probabilidades que se les solicite una prueba diagnóstica complementaria, tanto de imagen como analítica, que a los hombres. Y a su vez se nos prescribe más ansiolíticos. Debe ser por aquello de que somos más sensibles. Este es importante, ¿no? Sesgos en la prevención de la salud laboral, ¿no? Existen diferentes riesgos en cuanto a género, ¿no? Afortunadamente, como sabéis, se está negociando, se está actualizando la nueva ley de prevención de riesgos laborales, que la que tenemos desde el 95, esta no se hizo con la perspectiva de género. Afortunadamente, ahora ya sí, esta nueva que tenemos se está desarrollando con esa perspectiva tan necesaria de género. Pues, por ejemplo,
los EPIs. Los EPIs no están diseñados. Hay EPIs, por ejemplo, de protección, que a las mujeres, por nuestra fisonomía, pues no podemos utilizarlos porque nos quedan pequeños, ¿no? Nos quedan grandes. Están diseñados para los hombres. Sesgos cognitivos dentro del ámbito laboral. Hemos identificado el sesgo del rendimiento, sesgo de atribución, sesgo de afinidad, sesgo de aprecio, sesgo de confirmación. Hay más, pero no tengo tiempo para explicar todos o hacer al menos profundidad. Entonces creo que es una jornada de inteligencia artificial y es simplemente, para lo que he dicho antes, dar una pincelada de los sesgos cognitivos que tenemos las personas, ¿no? Sesgos de rendimiento. Lo he comentado antes. El sesgo de rendimiento hace que se valore el trabajo realizado por mujeres con criterios diferentes al realizado por los hombres, ¿no? Se tiende a infravalorarnos. Por ejemplo, los hombres suelen recibir más elogios y reconocimientos por logros similares que las mujeres. Esto provoca una percepción sesgada de las habilidades y contribuciones laborales de hombres y mujeres, perpetuando esta situación. Las mujeres también pues, depositamos las esperanzas en que nuestro mérito sea reconocido, pero ellos necesitan visibilizarlo, ¿no? Para ascender. Nosotros esperamos que con lo que hacemos pues sirva. Ellos se visibilizan. Eso también tenemos que hacerlo nosotras, creérnoslo más. El sesgo de atribución. Pues el sesgo de atribución está relacionado con el sesgo de rendimiento. Es infravalorar los logros, ¿no? Es casi parecido, ¿no? Y contribuciones de las mujeres, si cometen errores, se penalizan más que a los hombres. Por ejemplo, ¿no? Pues un ejemplo, en las reuniones de trabajo, pues las mujeres tienen más posibilidades de ser interrumpidas o sus opiniones descartadas, ¿no? Que los hombres. Y muchas veces nos inhibimos de opinar y de defender nuestros criterios, e incluso de pedir ascensos o promociones, por creernos que somos menos válidas o no estar preparadas para desempeñar un puesto de categoría superior. Un sesgo de afinidad. Este es un sesgo, creo que es importante, ¿no? Porque al final yo creo que todos y todas nos relacionamos con personas con las que nos sentimos afines, ¿no? Ya sean de apariencia, creencias o estilo de vida. Y eso nos lleva a evitar a aquellas personas diferentes a nosotros, ¿no? Estamos ahí metiendo un sesgo de afinidad, ¿no? Esto provoca que prestemos más atención a estas personas. Por ejemplo, los hombres en posición de poder, este ejemplo es muy importante porque es el día a día, los hombres en posición de poder tienden a querer trabajar con otros hombres afines a ellos, limitando de forma inconsciente, suponemos, el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. El sesgo de aprecio se basa en estereotipos creados en entornos a ciertas características asociadas con los hombres, que se ven como positivas, mientras que las asociadas a mujeres tienen connotaciones negativas. Por ejemplo, los hombres que tienen una actitud dominante, pues es un poco repetido el ejemplo, se conoce como, bueno, con la asertividad y la contundencia que exige su puesto, ¿no? Y se les califica como buenos líderes. Sin embargo, una mujer, cuando reúne estas mismas características, pues se le ve como más negativa, tildándola en ocasiones de agresiva, incluso causando rechazo entre los miembros de la empresa. Y el de confirmación. Es un sesgo que es la tendencia de la mente de las personas a buscar información que le respalde ese sesgo que tiene, ¿no? Por ejemplo, si estamos acostumbrados a identificar un género de una manera determinada, pues buscamos confirmación de nuestro sesgo para multiplicar además estos prejuicios. Para seguir pensando, por ejemplo, que las mujeres presentan mayores tasas de absentismo laboral. ¿Por qué? Porque nos fijamos, por ejemplo, más veces en las que faltan ellas y no contabilizamos las veces que faltan ellos, ¿no? No voy a entrar en esta parte, los sesgos están presentes en los algoritmos, que es lo que van a hablar los compañeros y compañeras de la mesa, ¿no? Y bueno, también se ha hablado en otra mesa del ejemplo de Amazon, del sistema algorítmico que utiliza Amazon, pero sí, por ejemplo, y de las imágenes, ¿no? De las imágenes que buscas en la IA y si dices personas, ¿no?, que estén cocinando, pues aparecen mujeres en la cocina, ¿no? Y si hablamos lo que han dicho, ¿no?, de hombres, de personas en puestos de dirección, pues ponen a hombres. Y dado que también el lenguaje de la IA es importante, ¿no?
que cuando estamos traduciendo algún texto, ¿no? Por ejemplo, el estudio demostró que la palabra laie, que es abogado, pues el abogado, me ha salido solo, abogado, ¿no? Lo traduce como abogado y no nunca como abogada, ¿no? O nurse, que es enfermera, sale solo, ¿no? Es inconsciente. Pues la IA nunca te lo traduce como enfermero, ¿no? Sino siempre como enfermera. Y bueno, del tema de Amazon creo que vas a poner los mejores ejemplos de Amazon. ¿Cómo combatir los sesgos? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Lo primero es reconocer la existencia de los sesgos, es reconocer que los tenemos, o sea, ser consciente de esos sesgos inconscientes para poder corregirlos, por ejemplo, ¿no? Como me ha salido a mí ahora en la traducción, ¿no? Y es importante la educación en la igualdad. Los sesgos son socioculturales, ¿no? Los mamamos. La corresponsabilidad, la paridad, la concienciación, sensibilidad, el empoderamiento para las mujeres, ¿no? Los referentes femeninos son importantes para todos y todas. Y la mejor herramienta que nosotros tenemos como sindicalistas, como delegados y delegadas, es la negociación colectiva. Esta es la mejor herramienta que tenemos para que esto pueda corregirse, ¿no? Y es pues lo que han dicho aquí, ¿no? Auditorías algorítmicas. Si nosotros como representantes de las personas trabajadoras desconocemos o la empresa no nos quiere informar, pues tenemos que pedir o solicitar auditorías algorítmicas. La salud laboral desde la perspectiva de género. Estamos negociando una nueva ley de prevención de riesgos laborales y desde la negociación de los planes de igualdad tenemos la herramienta para poder hacer valoraciones de puestos desde los convenios colectivos, incluyendo la perspectiva de género. Es muy importante, no dando más importancia a unas tareas que a otras, sino dando el mismo valor a tareas que realizan los hombres y tareas que realizan las mujeres. Las auditorías retributivas, tenemos que acabar con la brecha salarial y desde ahí pues corregir pues todo lo que la IA o detectar todo lo que la IA puede incluir como sesgo de género a través de la clasificación profesional, acceso, promoción, formación, lenguaje inclusivo o corresponsabilidad. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Sonia. Pues ahora vamos contigo, Virginia. ¿Quieres? Ya está, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un placer en esta mesa, compartir en esta mesa con tan importantes ponentes, sobre todo escuchar lo que he escuchado antes, o sea que algunas de las cosas que yo tenía para comentar ya se han dicho. Lo primero es que Sonia ha dado parte de mi presentación, o de cómo debería ser mi presentación. Sí, porque al final... Voy a empezar por el final. Todos hemos tenido el mito de la neutralidad de la IA, de la neutralidad algorítmica, ¿no? O sea, la IA es objetiva, no tiene prejuicios. Se nos ha vendido que la IA es una herramienta capaz de trascender los prejuicios, las emociones, las irracionalidades, todo lo que enturbia al juicio humano, ¿no? En ámbitos como la selección de personal, la concesión de créditos, la sanidad. ¿Se escucha mucho o qué? Vale. Es decir, que la IA por arte natural iba a ser algo que nos iba a unir a todos, iba a tener la meritocracia, la eficiencia, todo, ¿no? Todo iba a ser objetivo, nadie iba a ser discriminado y las soluciones a las que íbamos a llegar iban a ser soluciones empíricas totalmente pues a gran escala que iban a contribuir a hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Qué sucede? Pues que lo que ha dicho Sonia, lejos de ser así, no lo es, porque la IA está formada por datos. Y los datos, amigos y amigas, son datos que se han generado a partir de personas. Los seres humanos somos los dueños de los datos. Esos datos que luego sirven para alimentar la inteligencia artificial han sido pensados, creados e introducidos por alguien.
Con lo cual, la inteligencia artificial se ha revelado como un espejo que no solo refleja nuestros sesgos, sino que a menudo los amplifica y además los solidifica. Las desigualdades estructurales se convierten en desigualdades a mayor escala y en desigualdades que se perpetúan. Por lo tanto, la tecnología, en lugar de corregir nuestros defectos, pues corremos el riesgo de ponerlos en ejecución con una eficiencia y una escala nunca antes vista. Y os lo explico por qué. Antes, cuando alguien contrataba o no contrataba a una persona por un sesgo, solo era esa persona. Ahora, muchas empresas están utilizando algoritmos de intermediación y algoritmos de selección. Luego os explicaré. Esos datos hacen que la decisión sea masiva. Eso afecta a muchas más personas porque hay muchas más personas dentro de ese proceso de selección. Pero es que además estas decisiones van a contribuir a generar los datos del futuro. Con lo cual, no solamente estamos siendo objeto de discriminación por los datos y por los sesgos, sino que nuestras propias decisiones de inteligencia artificial sesgada van a formar parte de los datos del futuro. Con lo cual, imaginaos, esto no pasaba antes en la selección, digamos, analógica, ¿no? Con lo cual, estamos llegando a lo que llamamos la instrumentalización de la desigualdad. Bueno, el núcleo del problema que vamos a abordar no es una cuestión de ciencia ficción. Todo el mundo habla, el riesgo de la inteligencia artificial es que se llegue a la singularidad, las superinteligencias futuras. No, el verdadero perjuicio no reside en que la IA se vuelva demasiado inteligente, sino en la implementación crítica y masiva de sistemas relativamente simples que automatizan prejuicios del pasado. Para mí esta es la clave de la inteligencia artificial. Todo el mundo pensamos en Matrix y no ese es el problema. El problema es que no nos estamos dando cuenta, pero estamos automatizando prejuicios que pensábamos que iban a desaparecer y que no está siendo así. Este fenómeno se denomina sonambulismo tecnológico y nos va a llevar a adoptar herramientas que podemos decir que tienen beneficios prometidos de eficiencia, pero no reflexionamos de manera profunda sobre sus fundamentos y consecuencias sociales, ¿no? He preparado una presentación y un texto que acompaña, pero como lo van a entregar después, prefiero centrarme en cosas que no están en la presentación y que os aporte valor también estar aquí, ¿no? Bueno, la tesis central de esta ponencia es que el sesgo algorítmico no es un mero fallo técnico, que no nos engañen. No es un fallo susceptible de ser parcheado, no es un fallo tecnológico, es un desafío social. ¿Vale? Y por lo tanto, esto amenaza con automatizar e institucionalizar la discriminación a una escala sin precedentes, ¿no? Y la magnitud del problema es alarmante, porque ¿qué sucede? Que cuando alguien en Estados Unidos toma una decisión en base a un algoritmo, en base a un programa, ese programa suele ser comprado por empresas europeas y entonces se replica. No solamente pasa en un país, pasa a nivel mundial, ¿no? La consultora Gartner nos dijo, hizo un estudio sobre esto y dijo que el 85% de los proyectos de IA generarían resultados erróneos debido a sesgos en los datos, los algoritmos y los equipos responsables de su gestión. Imaginaos, esta predicción, más allá de su precisión numérica, subraya la omnipresencia del riesgo. O sea, sin una gobernanza robusta, transparente y un diseño ético, nos enfrentamos a la creación de un sistema de casting algorítmico y de castigo algorítmico donde las decisiones automatizadas imponen barreras invisibles. Porque el problema es que, como luego lo veremos, muchas de las decisiones de los algoritmos son cajas negras y no sabemos por qué están tomando esas decisiones y en base a qué, pues estamos siendo castigados y no nos estamos enterando, ¿vale? Bueno. Para comprender este desafío, mi exposición va a seguir pues una ruta lógica, ¿no? Sé que nos vamos a basar en las mujeres, pero voy a contar, porque en mi opinión los sesgos algorítmicos tienen relevancia en la medida en que no solamente son de género, sino que también son interseccionales. Y lo explico, una mujer no solamente sufre sesgo por ser mujer, sino que si tiene más de 45 o 50 años sufre sesgo porque hay edadismo.
Si eres de otra cultura y eres mujer, también sufres sesgo por ser mujer, pero también porque eres de otra cultura. Con lo cual, para mí hay una discriminación interseccional algorítmica, ¿no? No sé si es un término nuevo o acuñado, pero para mí existe, porque al final las mujeres, las personas de los colectivos históricamente desfavorecidos, sufrimos no solamente una discriminación, sino varias, ¿vale? Bueno, empezaré explicando un poco la anatomía del sesgo algorítmico y yo le llamo el origen del mecanismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para abordar este problema es fundamental definir con precisión qué es. Y yo os aconsejo leeros una normativa o una recomendación que hizo la UNESCO, que fue la primera entidad a nivel mundial que habló de todo esto, ¿no? Y la UNESCO define el sesgo algorítmico como la situación que ocurre cuando los sistemas de IA producen resultados sistemáticamente perjudiciales que reflejan prejuicios humanos debido a datos o diseños sesgados, lo que conduce a resultados injustos o discriminatorios. Esto lo ha dicho Sonia, lo llevamos a la IA, pero lo que ella ha dicho es, hay sesgos, hay discriminación y se produce, ¿no? por distintas causas. Pues esto se traslada a la IA, solo que llevándolo al elemento tecnológico, ¿no? No estamos hablando de errores aleatorios o fallos puntuales. Esa es la clave, porque nos dicen, no, eso es un fallo del algoritmo, lo arreglamos. No, eso no es un fallo puntual. El sesgo algorítmico es un error sistemático, una tendencia inherente del modelo a favorecer ciertas respuestas sobre otras y esto nos lleva a un impacto adverso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la IA? La IA es estadística a lo burro. Son datos, 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 datos. Y la IA es tan buena como los datos con que se la entrena. Si los datos con los que los entrenamos o los que no existen son desiguales, la IA, por muy sofisticado que sea el algoritmo, será desigual. Y no es solo un problema defectuoso, es un vehículo para difundir sesgos. Una escala masiva, como decía antes, y a una velocidad que nunca hemos visto. Y por eso es tan importante lo que comentaremos después. ¿Cuál es el problema del sesgo? El problema del sesgo de la IA es que es un problema del ciclo de la vida completo. O sea, el sesgo de IA afecta a todo el ciclo del algoritmo, ¿vale? No solamente afecta al final, no surge en un único punto del proceso, sino que puede introducirse y magnificarse en múltiples etapas a lo largo de todo el ciclo. Si lo pensamos, siempre llegamos a la conclusión, cuando hacemos el prompt y nos sacan los datos, ahí viene la discriminación. Pues no. El sesgo, el problema del sesgo algorítmico está en todo el proceso y tenemos que verlo así, porque si no lo vemos así, no podremos actuar sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues en primer lugar tenemos el sesgo en los datos. Y esto es el legado del pasado, para que nos entendamos. Te voy a dejar algunas frases para que entendamos y que os quede más en la memoria donde está. El sesgo en los datos es el legado del pasado. Como os decía, ¿qué sucede? Que como estamos alimentándonos de datos que ya se han generado, ¿qué hace la IA? Reconocer patrones. Aprende del mundo tal como se presenta a través de los datos. La IA no va a crear nada. Entonces aprende a través de datos históricamente sesgados. Hay conjuntos de personas con discapacidad, por ejemplo, mujeres que no están dentro de los modelos o que están en menor cuantía. Como la IA elige por estadística o por probabilidad o por eficiencia, si hay un conjunto de datos que no son mayoritarios y que para ella no son eficientes, pues por lo tanto no los va a elegir, ¿no? Por poneros un ejemplo, si un sistema de selección de personal se enfrenta utilizando el historial de contrataciones de una empresa, que es lo que le pasó a Amazon, pues va a proteger a las personas que han tenido éxito. Como busca patrones, no es que decida excluir a esa persona, sino que lo que decide es que como es menos eficiente y menos probable que sea útil para el sistema, pues no lo elige. No es machista, ni feminista, ni nada, en un sentido estricto sensu, pero sus resultados son discriminatorios, porque como no es eficiente, bueno, pues, ¿qué sucede? Que los datos no son representativos. Esto es el sesgo de selección.
Este tipo de sesgo ocurre cuando los datos de entrenamiento no reflejan adecuadamente la diversidad de la población. Y por lo tanto, el sesgo, como os decía, toma decisiones en base a los grupos mayoritarios. Los grupos minoritarios, sea género, etnia, discapacidad, por sus características quedan fuera, porque no es eficiente. El algoritmo piensa que la selección va a ser rechazada por el sistema y por lo tanto pues no considera que esto sea útil y que no. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, para un grupo mayoritario de personas sin discapacidad, pongo este ejemplo, el algoritmo será eficiente en un 95% porque acertará, pero será muy poco eficiente para un grupo minoritario porque no acertará, los acertará todos, con lo cual será pues igual de un 5%, imaginaros, ¿no? Después está el sesgo de la medición, la forma en que se recopilan y se miden y se definen las variables y los datos, ¿no? También puede ser una fuente de sesgo. Por ejemplo, un sistema de reconocimiento de voz entrenado principalmente con hablantes que utilizan un acento estándar, pues no va a reconocer a personas que tengan parálisis cerebral, que hablan diferente, por ejemplo, una persona que no hable bien el idioma. Esto no es un problema de rendimiento técnico, lo que hablabas tú antes de los algoritmos, sino que puede crear barreras de acceso a servicios para grupos enteros de población, seguros, por ejemplo, ¿no? El siguiente sesgo dentro del ciclo del sistema, del ciclo de vida del algoritmo es el sesgo en el diseño del algoritmo, que le llamamos decisiones humanas codificadas. Bueno, aunque los datos son la principal fuente de problemas, las decisiones tomadas por los desarrolladores durante el diseño del modelo también son críticas. Por ejemplo, cuando tú tienes un algoritmo, alguien tiene que tomar la decisión de qué problema va a resolver ese algoritmo. Y también la decisión sobre la selección de las variables. La elección de qué problema se quiere resolver y qué variables se van a tomar, o features, eso se llama en inglés los features, lo toman los entrenadores de los algoritmos. No lo toman el algoritmo, lo toman los seres humanos. Y si un desarrollador decide resolver un problema y no otro, y decide tomar unas variables y no otras, eso nos lleva a que se acaba la neutralidad algorítmica. El algoritmo podría aprender pues, a penalizar a los solicitantes de determinados barrios. ¿Qué hace? Introduce una discriminación racial basada en los códigos de las direcciones de los barrios. Con lo cual, pues tales, sí. ¿Qué sucede? Pues que imaginaros, los algoritmos suelen utilizarse para maximizar la precisión, lo que os decía antes. Con lo cual, pues ahí tenemos también una discriminación, porque yo decido resolver un problema y no otro. Del problema que decida resolver y de las variables que sirvan para resolver ese problema también ocasiona un sesgo. Otro sesgo es el sesgo humano en la implementación, que es el factor inconsciente. Bueno, los sesgos humanos también se filtran a través de la interacción directa con la tecnología. ¿Esto qué es? El sesgo del anotador. Muchos modelos se entrenan por personas. Quien decide y enseña la herramienta y quien dice esto es un gato, ok, has acertado, es un gato, es un ser humano. Esto en un currículum. Quien decide si un currículum está ok o no, para que pueda aprender la inteligencia artificial, es un ser humano, un anotador. Si decide que un currículum lo anota como no adecuado, por lo tanto, pues ese currículum quedará excluido. Así que los anotadores humanos, con nuestras decisiones o nuestros sesgos cognitivos, también entrenamos a los algoritmos y generamos exclusión. El sesgo de confirmación-automatización. Tú has hablado del sesgo de confirmación. El sesgo de automatización, ¿qué consiste? Que todas las personas que usan inteligencia artificial tienden a buscar e interpretar la información de manera que confirme sus creencias preexistentes y además tienden a no contrastar o a no poner en duda la resolución o la solución que les ha dado la IA. Con lo cual, si una IA les dice que esto está bien, muchas personas pues dirán que está bien y no irán a ninguna parte más y pensarán que la solución que les ha dado la IA, porque se le ha dado la IA, es neutra y es correcta. Con lo cual, ¿qué hacemos? Como os decía antes, reforzamos el ciclo del prejuicio. ¿Qué sucede? Claro, esto ocurre porque, y volvemos a la parte humana, hay falta de diversidad en los equipos de desarrollo.
Cuando los equipos que diseñan los algoritmos son solamente de una cultura o son de determinado sexo, pues puede ser que tengan puntos ciegos y culturales y sociales y que no se estén dando cuenta de, bueno, de que está sucediendo pues un sesgo algorítmico y por lo tanto no busquen resolverlo, ¿no? Esto revela una conclusión preocupante. El sesgo algorítmico no solo es un reflejo pasivo de las desigualdades existentes, sino que funciona como un potente multiplicador de la injusticia, lo he dicho antes, ¿no? Y por tanto, por eso es muy importante la jornada en la que estamos aquí hoy, porque tenemos que entender que los sesgos, los resultados no se van a modificar mientras no les pongamos nada que los modifique, ¿no? Y por lo tanto no se resuelven solos. Por poner un ejemplo y una evidencia empírica en los sesgos en acción y su impacto en el empleo. Ya habéis contado el caso Amazon, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mercado laboral, la lupa algorítmica, ¿no? Para mí el mercado laboral, considerando esto, es un campo minado para la igualdad. La promesa de que la IA eliminaría los algoritmos, los sesgos, pues no se ha cumplido y por lo tanto pues podemos decir que la discriminación tradicional se ha convertido en una discriminación digital. ¿Qué tenemos aquí en el mercado laboral y por qué digo que es un mercado minado? Primero tenemos lo que se llama el sesgo de género con el cristal digital, con el techo de cristal digital. Primero, muchas mujeres no alcanzan los puestos de trabajo que se merecen. Lo contábamos en Amazon, ¿no? Y Amazon tuvo que quitar el algoritmo porque se vio incapaz de conseguir que el algoritmo dejase de discriminar. Por lo tanto, imagina, no solo tenemos ese algoritmo en el techo digital de cristal, sino también que tenemos la publicidad del empleo sesgada. No solamente aparece el sesgo en la selección, sino también cuando propone en la fase de atracción y de talento, ¿no? Investigación de la Universidad de Carnegie Mellon, en colaboración con otras instituciones, reveló que el algoritmo de publicidad de Google mostraba anuncios de empleos con salarios altos a los hombres y con salarios más bajos a las mujeres. No sé si lo habéis contado en la mesa anterior, pero es así. ¿Vale? Con lo cual, ¿esto qué es? Que como te demuestran salarios menores, ya tienes una brecha de oportunidades antes incluso de que se te presente una solicitud. Como no te llegan los salarios, los puestos con mayores salarios, es que no puedes optar a ellos. Google te los muestra, ¿no? Hay estereotipos también en la IA generativa y en los asistentes de voz. Que yo sepa, la Siri es una chica y la Alexa también. Con lo cual, bueno, imaginaros, es que quien te ayuda es una chica. Estamos siguiendo el mismo patrón. El informe de la UNESCO, que os lo aconsejo, es muy interesante, se titula en castellano "Me sonrojaría si pudiera". Pues I blush if I could, ¿no? Dice que, claro, como tú tienes el Alexa y la Siri con voz de mujer, lo que estás es confirmando que quien te va a ayudar es una mujer. No es un hombre, con lo cual, pues lo que habéis hablado antes, la enfermera, ¿quién era? Pues mujer. El ingeniero médico cirujano, el hombre. Si tú dices, bata ¿qué hace una mujer? Pones una mujer en una imagen, la habéis hablado antes seguramente, lo de la bata de laboratorio, pones una mujer con la bata de laboratorio y dice que lo está limpiando. Si pones a un hombre con la bata de laboratorio, seguramente será pues un técnico, ¿no? Bueno, pues... Luego tenemos lo que se llaman los sesgos raciales y étnicos. Son barreras invisibles, lo he comentado antes. Esto afecta a las mujeres de otras razas también, ¿no? Hay penalización de nombres, asociaciones culturales, depende de los barrios donde vivas, pues como hablaba antes, por lo que decía, y además Fernando esto lo conocerá mejor que yo, por los códigos postales, pues se considera que como eres menos eficiente no te voy a mandar a esos puestos porque, hombre, a ver, ¿no? Y si te llamas Jennifer igual mejor que si te llamas Manuela en Estados Unidos, ¿no? O aquí si te llamas Ali igual peor que si te llamas Francisco, por lo tanto, o mujer, ¿no? Cambiemos ese nombre. Con lo cual, como no tiene suficientes ejemplos para hacer una predicción fiable, pues lo que hace en el tema cultural, pues bueno. Y luego además, cuando tiene que traducir idiomas, pues a veces no pilla el sesgo cultural y expresiones que para un idioma son correctas, pues para otro no lo son. Con lo cual, como los algoritmos normalmente aprenden en inglés, pues las expresiones que podamos tener en otros idiomas pues les quedan un poco lejos y no tiene sentido del humor, pero bueno.
El sesgo por edad, el edadismo. Bueno, esto se llama, y yo lo he llamado aquí, la penalización por la experiencia. Esto que al final podría ser que la mujer o el hombre con experiencia y con un entorno laboral bueno, pues para la IA muchas veces los excluye. Y esto tiene un impacto económico y social trascendental y es devastador, porque las consecuencias de esta discriminación son graves. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Según datos de determinadas universidades, el 76% de los trabajadores mayores o trabajadoras mayores consideran que la discriminación por edad es un obstáculo importante para encontrar un nuevo empleo. De aquellos que son desplazados de sus puestos de trabajo, un 90% nunca vuelven a alcanzar su nivel salarial anterior. Esto tiene un impacto directo y categórico en la seguridad económica de las personas y de las mujeres mayores, en este caso, por hablar de mujer, ¿no? Y aumentan su dependencia de las prestaciones sociales. Si ya eres mujer y encima tienes las bajas maternales, las prestaciones sociales de las que dependes porque pierdes el trabajo y no te vuelven a contratar porque la experiencia penaliza, pues peor. Lo que hablábamos antes, hay una invisibilidad en la fase de diseño, ¿no? Hay discriminaciones en otros sectores. No me quiero alargar porque si no, no va a dar tiempo para las preguntas, pero está famoso el tema de los seguros, está la sanidad, que lo ha hablado antes Sonia, porque están entrenados para hombres, no piensan a las mujeres qué les sucede y, por lo tanto, por ejemplo, esto pasa como pasó con los afroamericanos. Los valoró como personas que necesitan menos atención, como al menos al hospital, pues necesitan menos atención sanitaria y, por lo tanto, tienen menos riesgo de sufrir enfermedades. Por lo tanto, las mujeres, que les pasa exactamente lo mismo, pues, oye, pues no les mando porque el algoritmo considera que igual, como es de un colectivo menos enfermo, pues no tienen que ir a hacerse una radiografía, por ejemplo, ¿no? Estos son ejemplos que yo creo que son muy relevantes y que tenemos todos que poner sobre la mesa. ¿Esto a qué nos lleva? A una IA que tiene que estar basada en la gobernanza, en la equidad y en la regulación. Estamos viviendo una era de despertar regulatorio y yo a esto le he llamado, hay que construir barandillas para la IA. Es decir, que las entidades y las organizaciones a nivel supranacional están buscando construir elementos a partir de los cuales la IA tiene que trabajar y no puede salirse. Esto es lo que se llaman barandillas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el marco global lo que os decía de la UNESCO, es muy importante. Después tenemos a nivel europeo la legislación, la normativa europea con la Ley de Inteligencia Artificial Europea. Aquí están discutiendo todos sobre si la demasiada regulación elimina la innovación. Yo no estoy de acuerdo porque a nivel europeo los datos son de las personas, a nivel americano los datos son de las empresas y a nivel chino los datos son de los gobiernos. Los datos son de las personas. Es muy importante que descubramos que los derechos humanos digitales, si se regulan, no eliminan la innovación. La clave de por qué la inteligencia artificial funciona o no, no tiene que ver con los datos, tiene que ver con la inversión económica. ¿Vale? Y sobre todo, si son datos, es verdad que si queremos, por ejemplo, que las personas con discapacidad estén presentes dentro de los grupos de los algoritmos, tenemos que decir que tenemos discapacidad. Pero la clave, en mi opinión, es la relevancia de la inversión económica. Brevemente, no sé si habéis hablado de la Ley Europea de Inteligencia Artificial. ¿La habéis hablado? Vale, entonces esto me lo salto. Sabéis lo de los sistemas de los riesgos. Los riesgos, el empleo, por ejemplo, está considerado como de alto riesgo y por lo tanto tiene que haber siempre una supervisión humana y en base a todo esto es donde está basándose la normativa que habéis contado de los sindicatos y todo lo que están pidiendo, porque están pidiendo que haya una supervisión humana. Bueno, por finalizar y por poner soluciones técnicas y organizativas a esto que estamos hablando, que es hay que abrir la caja negra y corregir el rumbo. Esto se puede hacer con varias cosas. Yo los divido, primero con la auditoría, que habéis hablado, la transparencia algorítmica y la explicabilidad. Tenemos que ser capaces de explicar, de saber y de romper la base, ¿no? De los datos y sobre todo saber por qué están tomando lo que están tomando. Pero sí, por decir cosas diferentes de las que imagino que estáis hablando, hablaré de la mitigación activa de los sesgos, que es el debiasing o debiasing. ¿Habéis hablado sobre esto? ¿No? Vale.
Esto es muy importante porque es la manera de resolver el problema de los sesgos, ¿vale? Hay, como digamos, tres aspectos relevantes en este deviating. Primero se hace son como enfoques, ¿vale? El primero es el enfoque de preprocesamiento, que está centrado en los datos, ¿vale? La estrategia más directa es actuar sobre los datos antes de entrenar el modelo. Esto implica, pues, esfuerzos para diversificar los conjuntos de datos, recopilando activamente datos de grupos subrepresentados o aplicar técnicas de rebalanceo estadístico, como el sobremuestreo, poner a más personas de los grupos menos representados, eso se llama oversampling, o reduciendo los datos de los grupos que están sobre-representados. Esto se llama undersampling. ¿Vale? O sea, si tienes a personas mayoritarias, le quitas datos y hay más, y así conseguirás sobre-representar a los minoritarios o al revés. ¿Vale? Así creas conjuntos de datos de entrenamiento más equitativos. Los enfoques de improcesamiento son los centrados en el modelo. Estas técnicas modifican el problema y el propio algoritmo de aprendizaje que tenga esto, ¿no? ¿Qué se hace? Aquí lo que haces es crear, uno de los elementos más importantes es lo que se llama el adversarial learning, es el aprendizaje por adversarios. Se entrenan a dos modelos simultáneamente, uno que se llama el predictor, que intenta realizar la tarea siempre clasificando, por ejemplo, los currículums pues a la manera tradicional, sin tener en cuenta nada, y luego está el otro, que es el adversario, que lo que hace es entrenarse con el atributo que podemos decir que es justo. De esa manera aprende el modelo de manera justa, porque le enseñas cómo tiene que hacerlo y le dices así no. Es como si le dijeras, como lo está haciendo tu hermano de enfrente, no, tienes que hacerlo de otra manera porque él lo está haciendo mal. Claro, como esto aprende por eficiencia, como os decía antes, pues se aprende que algo que para él no está bien, tú le dices que está bien, pues consigues que aprenda frente a otro que para él estaba mejor. Y luego están los enfoques de postprocesamiento, que esas son las técnicas que ajustan las predicciones del modelo una vez que ya ha sido entrenado. Esto ya se busca que sea menos, pero aquí tenemos las auditorías. Por ir finalizando, clave, el factor humano y las organizaciones. En España somos el cuarto país en el mundo que utilizamos la IA. La usamos todos, digamos lo que no digamos. Entonces, hagámoslo de manera relevante y de manera formada. Y aquí tenemos todos un valor, un rol. Las personas individuales hacerlo de manera pues que sea justa y sabiendo muy bien cómo lo están usando y para qué lo están usando y poniendo en duda casi siempre las conclusiones que salen. Pero también tiene un valor responsable las empresas, las entidades. Tienen que crear marcos de gobernanza que permitan a sus empleados aprender, porque todos vamos a usar. Esto no se pueden poner puertas al campo, pero también ser clave en cosas que para la administración y para la normativa, por ejemplo, como es el empleo, la ley de protección, la ley de prevención, hacer que haya una supervisión humana, y esa supervisión humana tiene que ser una supervisión informada. Tienes que entrenar a 3 o 4 personas que dentro de la organización conozcan tu cultura y sepan cómo tienen que hacerlo. Y nada, por mi parte, pues finalizo aquí y luego si queréis hacemos cualquier pregunta y nada, espero que os haya gustado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Y ahora pues le toca a Fernando. Hola, buenas. ¿Se oye bien? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues yo, como habéis visto en la presentación, no tengo un currículum impresionante, no soy un técnico, un académico. Yo creo que me traen aquí como mal ejemplo, ¿no? O sea, yo soy lo que no debe pasar. Yo trabajo en Glovo y en Uber soy rider, repartidor. Y esto quizá no es el primer foco que, cogiendo lo que decían mis compañeras, ¿no? del sesgo interdisciplinar, incluso previo a la aplicación del algoritmo, nosotros somos como el ejemplo máximo, ¿no? ¿Cuál es la primera propuesta de un nuevo modelo de trabajo empresarial cuando tenemos capacidad de gestión algorítmica, cuando todos tenemos ya un móvil en el bolsillo y nos pueden controlar? Pues que de repente la inmensa mayoría de los trabajadores de una empresa ni siquiera somos considerados trabajadores. O sea, ¿cuál es el modelo novedoso que permite la gestión algorítmica? Uber. Uber ¿no? un 1% de propietarios de la empresa, ¿no? De stakeholders, un pequeño grupo de
personas, o sea, las personas pues son ingenieros o encargados de marketing, y luego una inmensa masa gestionada algorítmicamente de no personas, de no trabajadores, precisamente que se permite su gestión masiva a través de algoritmos, pero a los que no se les reconoce ningún tipo de derecho laboral, de ninguna relación ni siquiera con la empresa. Claro, si este es el modelo que emerge inmediatamente en cuanto tenemos disponible la gestión algorítmica, pues claro, ya no es que el algoritmo posteriormente tenga ya un sesgo en la gestión, es que directamente, previo al algoritmo, ya hay un sesgo clasista, ¿no? Que quizá es la palabra el gran sesgo que quizá está fuera un poco todavía del discurso, y eso que somos un sindicato de clase, ¿no, gente? Que es este sesgo que considera, no, los excluyo directamente a la mayoría de la población, los saco de la categoría. Me hace gracia, por ejemplo, hay un ejemplo que me cabré con la empresa, les insulté prácticamente con la mía, Globo, que recuerdo que nos mandaron un correo cuando, estos son ejemplos reales, ¿no? Yo vengo aquí como mal ejemplo, vamos a poner ejemplos. Cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión rusa de Ucrania, Globo tiene ahí, trabaja en Ucrania, incluso tenía un centro de datos y de una oficina, ¿no? Con personas, ingenieras, personas estudiadas, y por supuesto un montón también de no personas repartidoras, y se vanaglorió del apoyo que estaba dando a sus empleados, que les adelantó 3 meses de sueldo para que por si se interrumpía la operación, que a cualquiera que lo pidiese lo evacuó del país y lo mandaba a otro centro de datos a trabajar. A todos sus empleados los iba a apoyar. Claro, no somos empleados la mayoría de los que reparten, todos los que reparten para Globo Ucrania no son empleados y por tanto estaban excluidos. Es que ni siquiera existíamos, estaban automáticamente excluidos, ¿no? De cualquier medida de... Entonces, claro, el sesgo clasista previo a cualquier otro es masivo, ¿no? Entonces, claro, muy de acuerdo con las compañeras, ¿no? Que el sesgo se expresa en el algoritmo y se expresa previamente, ¿no? Al algoritmo. Sí que es verdad que montamos un Cristo, nos quejamos en todos los países por los compañeros ucranianos, y entonces Globo aceptó y dedicó una partida económica a comprar chalecos antibalas y cascos para que los repartidores que quisiesen seguir trabajando. Esto es totalmente cierto, ¿eh? Entonces era como, gracias por cuidar de mí, creo, no sé, o sea, y quiero decir, esto expresa, ¿no? Estos sesgos incluso previos a la gestión algorítmica. Luego, por supuesto, el sesgo de género, que es lo que estás hablando. Yo en esto me riño a mí mismo, ¿no? En escucha a tus compañeras, porque claro, ellas te cuentan con naturalidad cosas que a mí como tío pues igual no se me ocurren. Más ejemplos. En España, la pandemia, por ejemplo, trabajaba en ese momento en Uber Eats. Una compañera, hablamos mucho, la encontraba por la calle, decía, claro, es que ahora de repente en pandemia a mí cada 2 por 3 me desconectan, porque a nosotros no nos despiden, nos desconectan. De repente, es una cosa como kafkiana. De repente dices, que todas las semanas me están desconectando. Digo, pero bueno, ¿qué pasa? Y pues, si además yo llevo 4 años repartiendo para ellos con buenas métricas y no me desconectan. Y ahora de repente, desde que empezó la pandemia, me desconecté. Digo, bueno, ¿y por qué pasará? Dice, yo creo que es porque voy al baño. Digo, hombre, pero al baño vamos todos, ¿no? Me dice, ya. Pero es que los chicos en pandemia, de repente, cerraron todos los restaurantes, no se podía entrar, y de repente, nosotros que no somos empleados, ni tenemos centro de trabajo, estamos como palomas en la calle, pues de repente no podíamos entrar a los baños. Y claro, yo decía, bueno, yo qué sé, yo me iba a ir a un árbol. Y decía, ya. Y pues, ¿tú tienes pito? No lo había pensado, pero sí, es verdad. Dice, claro, yo cada vez que tengo que ir al baño, y ella trabaja en Madrid Central, pues no estamos pedidos, pero ella vive en Móstoles, trabaja en coche. Dice, yo cada vez que tenía que ir al baño en pandemia tenía que conducir desde el centro de Madrid hasta Móstoles, hacer pis en mi casa y volver a trabajar. Claro, lo que a ti te tardaba, tú tardabas en hacer tus necesidades 45 segundos y el algoritmo ya estaba pitando. Claro, ella tardaba 30 minutos
Y no es que pitase, es que la desconectaban, ¿no? Te desenrutan, que se llama en nuestro. Entonces, de repente el algoritmo detecta que te has desviado, que te has salido de la zona del parto, que no estás aceptando pedidos y te desenruta y te desconecta. Esto es una decisión absolutamente automática, no hay nadie detrás. Es más, cada vez que ella reclamaba, le reactivaban la cuenta, pero se pegaba un día o dos desenrutada, sin trabajar. Claro, esto evidentemente afectaba a sus ingresos de una forma directa. Claro, yo esto no lo percibí, o me percibí que era también para mí era incómodo tener que mirar en los árboles, obviamente, ¿no? Pero estás metido estás metido al algoritmo y lo que sea para contentar al dios algoritmo, que no te desenrute. Pero claro, ya no tenían otra alternativa. Y entonces, escuchar, ¿no? Esto es importante. Esto es algo de género, escuchar a las compañeras. Esto, porque también estamos todo el día, ¿no? Como criticando a las tecnológicas, el algoritmo y tal, pero también hay que mirarse a uno mismo, ¿no? A tu propia organización, a tu propia acción sindical. Otro ejemplo, por ejemplo, también en repartidoras. Bien intencionadamente, empezamos cuando una parte se laboralizó, empezamos a intentar negociar los pesos, por ejemplo, llevábamos, ¿no? Porque no había límite de pesos y de repente te ponían un pedido de 30 kilos y te mataban. Vale. El problema ya no solo son los 30 kilos, que lo son, por ejemplo, imagínate una bicicleta, sino que además luego te toca que es un quinto sin ascensor y tienes que subir 30 kilos a un quinto sin ascensor. Vale. Claro, nosotros bien intencionadamente dijimos, esto no puede ser, hay que poner límites de peso y además hay que poner límites de peso diferenciados para hombres y para mujeres. Estuvimos negociando, que si 24 kilos para hombre, 17 kilos para mujer, tal, vale. Llegamos a un acuerdo con la empresa, logramos poner, eso, al final creo que quedó, bueno, se ha negociado varias veces, pero 24 17. Claro, y a la semana todas las compañeras me estaban insultando porque dice, a ver, cabrones, habéis negociado esto, muy bien, gracias por vuestro paternalismo, pero es que ahora yo tengo que subir 2 veces 5 pisos, porque como tengo un límite de peso que supera la cantidad que tengo que transportar, me obligas a subir 2 veces al 5.º piso, entonces no me estás ayudando en nada, o sea, me estás perjudicando. Entonces, claro, esto, escuchar, ¿no? O sea, no solo el algoritmo tiene sesgo, lo que decían las compañeras, el sesgo es previo, existía antes de la digitalización, existía antes de la tecnología. Se expresa en el algoritmo y se expresa en todo lo demás. Entonces, importante, ¿no? Escuchemos a las compañeras. Estos son ejemplos de clasismo, o de, ¿no? Podemos aquí, os pongo ejemplos y busquemos el sesgo. Pues hemos hablado de clasismo, hemos hablado de sesgo de género. Casos reales, por ejemplo, que yo he tenido en Madrid. Una compañera rusa. Nosotros tenemos, claro, como no tenemos centro de trabajo, tenemos un sistema de reconocimiento facial que nos obliga a periódicamente hacernos un vídeo para ver si efectivamente el que está en la calle repartiendo es la persona conectada. ¿No se oye? Si es efectivamente la persona conectada, contratada o no contratada, lo que sea. Que tiene otra derivada, que es que falla sistemáticamente porque la empresa decide que falla sistemáticamente porque esto permite que luego en realidad ni siquiera sea el falso autónomo el que trabaja, sino un sin papeles realquilado del falso autónomo para que 1.000 hojas de precariedad tenga más capas. Claro, ¿qué pasa con este sistema de reconocimiento facial? Pues lo que han dicho todos los estudios, que falla, por ejemplo, sistemáticamente en personas racializadas. Entonces resulta que hay estudios del Instituto de Massachusetts, Tecnológico de Massachusetts, de Microsoft, que mientras por ejemplo, el reconocimiento facial daba una tasa de error del 15% para personas blancas, en torno al 15%, daba una tasa de error del torno al 40% para personas racializadas. Claro, esto automáticamente si ese error va a una persona, o sea, se salta a una persona, oye, hay un error y una persona lo ve igual, puede tener esa supervisión humana que entienda ese error del algoritmo. Pero claro, si ese error va automáticamente a un algoritmo que te aplica automáticamente una desconexión, una desenrutación, te deja de entrar pedidos, o te entran pedidos peores, o más cortos, o más largos, o más pesados, o lo que sea, automáticamente, claro, lo que has hecho es automatizar la discriminación racial por un error tecnológico que probablemente no es buscado. Obviamente, yo no creo que Uber tenga ningún interés especial en desconectar a sus repartidores negros más que a los blancos. Le da exactamente igual. Pero claro, al automatizar una sanción provocada por una gestión algorítmica, lo que se está automatizando es la discriminación racial. Y esto es un caso de discriminación racial. Mi compañera, que os digo, rusa, tiene otro ejemplo similar. Ella es una mujer trans. Rusia, sabéis que no es un estado precisamente trans-friendly ni gay-friendly, ¿no?
Entonces, por supuesto, allí no existe la reasignación de género, ni el cambio de documentación, ni nada de esto. Ella vino a España y aquí pues, sí que pudo hacer, estaba en el proceso de modificar su documentación. Pero claro, llegó a España, lo primero que tenía que es trabajar, se dio de alta como autónoma y se puso a repartir en globo. Ella es ciclista, además, impresionante la fuerza que tiene. Claro, al subir la documentación para que el sistema de reconocimiento facial automático le reconociese, claro, ya tuvo que subir su documentación con la que llegó, que era la rusa, en la que era hombre. Cada vez que todos los días le pedía la foto, el algoritmo colapsaba todos los días. Claro. Entonces era lo mismo, igual que mi compañera decía, me desconectan todas las semanas, te la desconectaban todos los días. O sea, yo llamaba, me llamaba a mí, yo llamaba a Globo, cojones, ay, sí, perdón. O sea, y otra vez, yo no creo que ni Globo, ni Uber, ni Deliveroo, ni ninguna plataforma, que además son todas gay-friendly, modernas, inclusivas. Claro, probablemente no había una intención, ¿no?, de discriminar, y de hecho, automáticamente, claro, pero la pobre mujer se volvió a Rusia harta de ser. Dice, en Rusia me pegan, pero es que aquí no me dejan trabajar, ahí por lo menos puedo comer. Entonces, claro, el problema es lo que decían, ¿no?, los compañeros, la automatización de procesos que son muy incipientes, probablemente mejoren con el tiempo. Pero claro, mientras tanto, la vida de las personas pues va quedando atrás. Otro sesgo, y este no es inconsciente, como ha habido otros, por ejemplo, es el sesgo antisindical. Y esto os puedo poner otros docenas de ejemplos de mí mismo. Es decir, yo, por ejemplo, he visto, nosotros al trabajar con una app, claro, nosotros, como por ejemplo, Varela os ha comentado, nosotros estamos controlados cada segundo de nuestro tiempo, ¿no? Somos los autónomos más controlados de la vida. O sea, cada segundo mi empresa sabe dónde estoy, a qué velocidad voy, qué pedido tengo en marcha, cuánto tiempo tardo en recoger un pedido en el restaurante, a qué velocidad me desplazo, qué ruta sigo, me pita, me llaman si cojo la calle al lado en lugar de la calle que sea, se me mide el tiempo desde que me acerco al cliente, el tiempo de descarga del pedido, que claro que si es un quinto sin ascensor, imagínate, o si es un cuarto interior B del edificio C, pues acabas metido por ahí, ¿qué tal? Bueno, claro, este control tan detallado, por ejemplo, ¿ahora? ¿Ha vuelto? ¿No? Ahora está bien, ¿no? A ver, probando. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perdón, gracias. Yo creo que me han detectado hablando mal de ellos. Sí. Según claro que saben que estoy aquí y saben que todos vosotros estáis conmigo. Y eso es lo que iba a decir, que muchos compañeros me han dicho, Fer, creo que me han echado por tu culpa. Digo, pero ¿yo qué he hecho? Dice, estar conmigo. Dice, claro, estuvimos unas semanas, por ejemplo, que nos reuníamos para empezar a montar el sindicato, hablar no sé qué, y en las siguientes semanas todo el mundo, menos yo, que había sido nombrado delegado sindical por UGT, y dice, cuidado, este no lo toques, pero todo el que el GPS detectaba que pasaba tiempo conmigo era desconectado de la aplicación, claro. O sea, y esto no es un sesgo inconsciente, esto es una decisión, obviamente, diseñada por la empresa, pero claro, ¿de qué es fruto? Pues es de ese control, por ejemplo, el GPS de dónde estoy en cada instante. Entonces, quiero decir, hay sesgos inconscientes y hay sesgos decididos, muy conscientes y muy definidos por la empresa. Yo, por ejemplo, recuerdo también que cuando empecé a pelear, yo no había sido sindicalista en mi vida. Yo empecé a repartir en globo porque estaba en el paro, llevaba una depresión de caballo, me gustaba la bici y dije, bueno, voy a hacer esta mierda porque la bici me saca de la depresión de casa. Y empecé a trabajar en esto. Es un origen que también expresa un privilegio, ¿no? Volvemos a eso. Yo no solo soy un mal ejemplo como trabajador, sino que soy un mal ejemplo como militante, porque yo soy el español en mis empresas. No hay más. Bueno, creo que hay 3.
99% de los compañeros son migrantes, pero resulta que los presidentes del comité de empresa, los delegados sindicales, son todos españoles. Todos hombres, todos blancos, y esto no es la realidad, ¿no? Entonces, quiero decir, por eso digo de mirarnos a nosotros mismos, los sesgos que nosotros mismos ejercemos. Me has hecho así y me he cortado totalmente. Perdón, no está bien. Eso, recuerdo. Entonces, recuerdo que cuando me nombraron delegado sindical, otra consecuencia de, no sé, o acción antisindical, ¿no?, del algoritmo era no darme pedidos. Alguien tocó una configuración del algoritmo que era déjalo morir. Y esto no soy el único, hay muchos compañeros de Red por Derechos del sindicato que me lo han dicho. En cuanto alguien levanta la voz, el algoritmo se le toca un parámetro, ¿no?, prioridad baja o lo que sea, y en lugar de caerte 4 pedidos por hora, te cae 1. Entonces, esto, claro, es una decisión que ejerce automáticamente un algoritmo, pero que es obviamente fruto de una decisión humana programado, porque el algoritmo es una programación, no es un efecto climatológico. Es una herramienta de la empresa diseñada por la empresa para los fines que la empresa decide y que la modifica y la altera cuando considera apropiado. Entonces, claro, estos son expresiones de un sesgo antisindical que es muy fuerte en esas empresas también, porque claro, en Europa no tenemos tecnológicas. Fíjate que lo más parecido que tenemos en España es Globo, o sea que, lorito. Todas las empresas tecnológicas son estadounidenses. Esto se puede decir en un restaurante, bueno, da igual. Son estadounidenses. Claro, el sesgo antisindical que trae, por ejemplo, Uber, imaginaos, ¿no?, de Estados Unidos, es brutal. Aquí tenemos herramientas y con esto acabo, quería poner en valor esto, ¿no? Hablamos todo el rato de tecnología, de nos da miedo, de programación, del futuro, de que no lo entendemos. Bueno, yo aquí poner en valor que lo viejo vale, lo viejo sigue en vigor, lo viejo sigue siendo fuerte. O sea, los sindicatos, gente tiene 130 años. A mí me ha salvado la vida. La organización de 130 años cuando me he matado con un algoritmo de 3 años. Los derechos laborales son bien, la democracia. La tecnología, pese al discurso, ¿no?, de los tecnófilos, no puede ni debe sustituir, ¿no?, a las herramientas que nos hemos dotado como sociedad en los últimos siglos, que es la democracia y el sindicalismo. Y tiene fuerza. El ejemplo, y por una vez voy a poner, soy un buen ejemplo, también somos los riders. Pese a haber sido absolutamente excluidos del derecho laboral y de una nueva moralidad de trabajo absolutamente explotadora, al final hemos ganado la batalla. Hemos ganado en los tribunales, hemos conseguido la legislación, ahora hemos conseguido la legislación europea, la OIT está negociando, se está redactando un convenio, es decir, al final hemos ganado. ¿Y por qué hemos ganado? Porque lo viejo es fuerte y funciona. Así que no os dejéis asustar, no os dejéis deslumbrar, hay mucho hype, pero los delegados sindicales siguen funcionando, los derechos laborales están ahí, las leyes siguen en vigor, ejercerlas, ¿no?, que son fuertes. Yo, si me permitís, quería añadir una cosa a lo que ha dicho Fernando, que es muy importante. Nosotros llevamos un proyecto de derechos digitales con la Administración, y una de las cosas que ha salido es: hay derechos digitales diferentes de los humanos, y eso es trampa, porque lo digital y lo físico, lo que decía Fernando, es un único espacio, y lo que vale en lo físico vale en lo digital. Entonces, si pensamos que lo digital, ¿por qué hay acoso? ¿Por qué hay delitos de odio en las redes? Pues porque hay anonimización, la gente se siente anónima, puede hacer lo que quiera, pero si no vale para lo físico, no debe valer para lo digital. Con lo cual, lo que él dice, que lo viejo funciona porque lo físico y lo digital es lo mismo, o debería ser lo mismo, y lo que vale para uno vale para otro. Y si no es así, nos están vendiendo una moto. Simplemente quería añadir. Pues pasamos a la ronda de preguntas. La mini ronda de mini preguntas, porque tenemos que irnos, pero bueno, 10 minutines o así. Hombre, sí. Nos preguntan aquí, esta es específicamente para Fernando, y entonces, según tu experiencia, ¿a qué obedece que parte de los riders quiera mantener su estatus de autónomo, empresario o repartidor?
es parcialmente cierto, pero hay mucho mito con eso también, porque claro, obviamente las empresas en el caso español Globo, pero Uber a nivel global, que es el papá de los helados es Uber, ¿no? Que aquí está en España, estamos Globo, pero han invertido, bueno, miles de millones literalmente en promocionar este discurso. Por ejemplo, en España tenemos otro buen ejemplo, de hecho también demandado estos tribunales por ello, porque las manifestaciones que organizaron los riders dependientes para seguir siendo autónomos estaban lideradas por un directivo de Globo. Entonces, de hecho, por llamarle así, me ha demandado esto y los tribunales me pidió 140.000 euros de indemnización por difamarle, por llamarle directivo. Entonces, quiero decir que esto, la campaña sindical no es solo algorítmica, tiene muchos frentes. A mí me han pegado por la calle. Bueno, entonces hay un poco de mito, pero también hay un poco de realidad derivada de la propia precariedad. La mayoría de los repartidores que veréis, hacer un pedido, no pasa nada, aunque a veces pica, pero que llegará a casa veréis que no es el titular de la cuenta que oficialmente está ahí, porque las cuentas de repartido se realquilan de forma masivamente a migrantes sin permiso de trabajo. ¿Esto de quién es la culpa? ¿Esto es porque el titular quiere explotar a otro chaval? Un poco sí, pero sobre todo es una estrategia de las empresas que permite, porque os he contado que hay un sistema de reconocimiento facial, y es posible que se realquilen todas las cuentas, porque el sistema de reconocimiento facial funciona cuando quiere la empresa, como quiere la empresa y para los fines que quiere la empresa. Entonces, los algoritmos, insisto, no son efectos climatológicos, son herramientas con control. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando de repente decimos, no, hay que contratar a la gente? Pues que ni el que alquila la cuenta a su primo o a otro por un 40% de lo que gana para quedarse la quiere ser laboralizado, ni el compañero que realmente trabaja y no tiene permiso de trabajo tampoco quiere ser laboralizado. Con lo cual, claro, ¿de quién es hijo de esta situación? De la precariedad que controla y usa muy bien la empresa para su beneficio, claro. Sí, esto es como el argumento de por qué las empleadas domésticas les interesa cobrar en B o tener horas, no sé qué. La precariedad es que, claro, es el mismo argumento para lo real y para lo digital, como decís, que es lo mismo, ¿no? Luego os voy a trasladar simplemente dos preguntas, inquietudes que nos han hecho para que las contestéis brevemente como queráis. Una tiene que ver con la brecha digital entre la ciudad, lo urbano y lo rural. Simplemente pues nos dicen que se está hablando mucho de la discriminación digital respecto al género, el edadismo, la racialización, etcétera, pero que la discriminación digital en el ámbito rural es muy importante. Bueno, si queréis comentar algo al respecto o simplemente pues ponerlo de manifiesto. Y la segunda que os quería trasladar, preguntan por aquí que dado que los sesgos de la IA reproducen los sesgos de la vida, ¿no? Los sesgos de las personas en el mundo real, si habéis hecho alguna prueba de aprendizaje de IA restringiendo los parámetros causantes del sesgo en los datos introducidos y con un aprendizaje no supervisado. No sé si sois quiénes o a quién habría que... Pero bueno, os las traslado y ya con esta ronda cerraríamos. Nosotros, la primera también podía contestar, pero bueno, en el proyecto que os contaba antes estamos haciendo análisis de la brecha digital, no solamente de género, sino también urbana frente a rural, porque uno de los temas que está es la asequibilidad y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la tecnología, no por el coste, sino por la conectividad. Eso es un sesgo también, una brecha que hace que las personas que vivan en el entorno rural, si no hay conectividad, por ejemplo, se vean excluidos, con lo cual sí que lo estamos estudiando. Y lo que ha preguntado, nosotros tenemos y estamos testando un algoritmo que se llama Inclunia, que es de intermediación laboral para personas con discapacidad. Lo que nos pasa, claro, es nuestro algoritmo y está contrastado contra personas con discapacidad con datos de 15 años. ¿Qué nos pasa? Que son personas con discapacidad. Entonces, cuando nos piden, por ejemplo, un manager de sostenibilidad, igual es tu directivo también, pues como no nos piden muchos directivos con discapacidad de sostenibilidad, pues el algoritmo se vuelve tarumba porque dice que ¿qué es eso? Y viceversa, ¿no? Entonces, al final, nosotros sí que hemos probado estamos con nuestro propio sistema y ahora queremos contrastarlo contra personas sin discapacidad, no para nada, sino para que aprenda las ventajas que tiene una persona con discapacidad y que no es diferente,
pero no hemos hecho nada sin supervisión, porque realmente nosotros estamos en Europa y el empleo y hay materias que no se tienen que hacer sin supervisión, ni siquiera probando, porque al final sabemos, si sabes cómo es el sistema de datos, sabes que va a salir mal. Esta es mi opinión, pero nosotros sí que hemos hecho una prueba con un algoritmo y estamos enseñándole todavía, porque, por ejemplo, ¿cuál es el caso? Nosotros cuando llegábamos y nos pedían, hace 20 recomendaciones, y cuando nos pedían personas con determinado perfil y poníamos que necesitaban carnet de conducir, el algoritmo nos sacaba personas como yo que no veo y decía, bueno, pero si tú tienes un buen perfil, puedes aprender. No, hombre, que no. Aprende que el carnet de conducir es importante y hay puestos en los que es trascendental y puestos en los que no. Pero claro, decían, pues esta persona, y pues al final te tenían que excluir porque no podías aprender, es imposible, ¿no? Yo aquí solo introducir un concepto que me pareció interesante, que se lo oí a algún compañero, que es referido a esto, no como una crítica a la totalidad, pero como un aspecto a tener en cuenta, que es también el extractivismo de la diversidad. Es decir, esto es un concepto como de repente llegan un montón de tíos blancos, heteros, dueños de repente y dicen, por favor, necesito un maricón, una lesbiana, una negra y para que me... Bueno, quiero decir, bien, vale, agradezco la intención, pero claro, igual lo que tendrías que tener es que no fueseis un campo de nabos para y utilizar a la diversidad solo para una extracción de datos. Ya, pero tienes que enseñar al dato, si no aparece... Sí, hay que hacerlo, pero... Ahí vamos a poder disentir, porque el problema es que si no queremos decir, quiero decirte, al final es una elección, pero o lo hacemos nosotros o nadie va... O la única otra opción es hacer los datos sintéticos, que es crear datos irreales a partir de datos reales para enseñar, pero al modelo hay que enseñarle, si no le enseñas con datos no... En la universidad nos sucede igual también, que tenemos que revisar todos nuestros procedimientos desde la ética, porque efectivamente nos damos cuenta que aquí, desde nuestra expertise en género, en diversidad, no sé qué, muchas veces lo que hemos hecho ha sido extraer conocimiento de personas sin darles ninguna retribución a cambio, sin reconocerles en los créditos de autorías. Entonces es verdad que en ese sentido, o sea, no tenemos más remedio que estudiar la realidad como es y hay que visibilizarla, pero en ese procedimiento de visibilización efectivamente tenemos que ser éticos. Estas son cosas que estamos aprendiendo y que no sabíamos. Bueno, ya me callo y nos vamos. Gracias. Pues nada, muchas gracias.